El panorama de la enfermedad renal en México, sin duda alguna, es de preocuparse. En el Observatorio Mundial, debemos de entender que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que tiene una importante carga de discapacidad. Y cuando ésta se ajusta en los años de vida, pues obviamente tiene mucho mayor impacto, debido a que lamentablemente esta enfermedad en sus etapas tardías se presentan en pacientes mayores de 60, 65 años. Por lo tanto, lamentablemente México es uno de los países, junto con Filipinas y algunos otros, que lamentablemente esta discapacidad es mucho más importante y severa, lo que obviamente es importante económicamente hablando, ya que cuando un paciente enferma y se discapacita, no solamente estamos hablando de que el paciente está enfermo, sino que la familia completa se ve involucrada y esto repercute sin duda alguna en la calidad de vida de toda una familia y económicamente hablando, pues en México, en donde mucha población no tiene acceso a un servicio de salud, en donde dan terapia de reemplazo renal, pues sin duda alguna el impacto económico es todavía mucho mayor. De hecho, la OCDE ha determinado que la enfermedad renal crónica se cataloga como una enfermedad catastrófica, porque sin duda alguna el impacto económico llega a ser muy elevado. Hay que entender que lamentablemente la enfermedad renal crónica, en medida que la población envejece más en nuestra población, nuestro mayor grueso de población cada vez va a ser adultos mayores. Hemos visto cómo de estar en un catalogado, en un onceavo lugar en cuestiones de mortalidad o de enfermedad renal crónica, hemos visto que por lo menos, hablando ahorita en particular de Guerrero, de ser la onceava causa de muerte en el 1990, en la actualidad ya ha ocupado el cuarto lugar, me explico, en mortalidad. Y sin duda alguna, pues Guerrero también ha incrementado mucho en esta situación por ser precisamente uno de los estados con más marginación. Eh, en, Ahora sí que evocando a estudios epidemiológicos que se han hecho a nivel mundial, quiero recordarles o compartirles uno que se hizo en España, en donde pues precisamente se sabe lo que ya conocemos, ¿no? Que aproximadamente el 10% de las personas de la población mundial, y esto obviamente también se puede equiparar en cualquier población, el 10% de estas personas, de esa población, tiene un cierto grado de afección renal. Pero es interesante cómo no, el mayor grueso de este porcentaje no se encuentra en estados tardíos. Precisamente el mayor grueso de este porcentaje se encuentra en estadios en donde todavía puede uno hacer mucho en materia de prevención, siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo. Estamos hablando pues precisamente del estadio 2 o el estadio 3 de la enfermedad, en donde precisamente es en donde el impacto de un diagnóstico oportuno puede hacer y evitar que esta enfermedad no siga progresando. ¿Por qué razón no llegamos a tener tantos pacientes en estadios finales de la enfermedad? Pues porque lamentablemente la enfermedad va generando complicaciones graves a nivel cardiovascular y la gente fallece precisamente de problemas cardiovasculares. Entonces, prácticamente cuando hablamos de pacientes en enfermedad renal crónica terminal o en terapia de reemplazo renal, estamos hablando prácticamente de los sobrevivientes. Todas esas personas que no fallecieron de eventos cardiovasculares y que llegaron a estos estadios finales de la enfermedad. Pero el mayor grueso, quiero solamente por mostrar un ejemplo, dando la estadística de nuestro estado en Guerrero, aproximadamente tenemos una población de casi 200, cada 200, de 200 casi 50,000 pacientes guerrerenses que se encuentran en un estadio en donde hay que detectarlos precisamente para evitar que esto siga progresando. Entonces, es por eso que el tema de un diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica en estas nefropatías, porque lamentablemente la enfermedad del riñón da sintomatología o es muy evidente ya en estadios muy avanzados. Entonces, esta detección temprana y sobre todo en las nefropatías que son silenciosas, esas nefropatías, esas enfermedades que pueden pasarse por alto y que obviamente pues sin duda alguna siempre va a ser el reto para cualquier médico. Entonces, el objetivo de esta plática va a ser eso, precisamente identificar esta situación. Así que sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida al doctor Eduardo Álvarez Sandoval, que es un especialista guerrerense, especialista en medicina interna, es nefrólogo
formado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, es maestro de educación médica y es actualmente docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien nos va a, pues, a compartir el tema de nefropatías silenciosas y diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. El micrófono es de usted. Hola, muy buenas tardes. Permítame presentarme. Soy el doctor Eduardo Álvarez, nefrólogo acá en el estado de Guerrero. Inicialmente agradezco enormemente al doctor Manolo, al doctor Anuar Hernández la invitación a participar en este webinar. El título bastante oportuno de la plática se llama nefropatías silenciosas y es por dos motivos. La enfermedad en sí, como decía el doctor Anuar, da solamente síntomas y signos en etapas tardías y por otra parte, pues es silenciosa también para el médico cuando no pensamos que podemos estar ante un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, ¿qué vengo a compartirles? Pues no solamente la etapa formativa y asistencial a lo largo de mi vida profesional, llevo prácticamente ya 30 años atendiendo, tratando, haciendo prevención a pacientes con enfermedad renal crónica en diferentes instituciones, inclusive en la unidad de Precision Medical Care dedicada a la práctica de hemodiálisis. ¿De dónde surge ese interés? Es un interés ya de mucho tiempo y me remonto al Congreso Mundial de Nefrología en el 2017, donde dentro de los objetivos en esa reunión en el 2007 fue precisamente mejorar la conciencia y el conocimiento, como ven en la diapositiva, de la enfermedad renal crónica en todos los trabajadores de salud. Este fue un objetivo muy ambicioso y es precisamente el que nos tiene aquí, aunada a la celebración del Día Mundial de Riñón, como ya lo mencionaron mis compañeros. Es decir, hay un precedente en congresos internacionales sobre la necesidad de sensibilizar a todo el personal de salud sobre la enfermedad renal crónica. Bien, fíjense que he dividido los retos para el médico de primer contacto en enfermedad renal crónica de dos tipos. El primero, como acertadamente decía el doctor Anuar, el diagnóstico oportuno. Y la pregunta es, ¿qué es el diagnóstico oportuno? ¿Cómo se define? Bueno, el objetivo es diagnosticar en los estadios del 1 al 3. Ese es el fundamento de esa denominación, diagnóstico oportuno. ¿Y con qué objetivo? Objetivo de disminuir la progresión del daño, disminuir las complicaciones y sobre todo también disminuir los costos de atención. Ese es uno de los retos que tiene el médico de primer contacto, diagnosticar oportunamente y definida con los 4 elementos que ya mencioné. Y el siguiente reto es el manejo eficiente. ¿A qué me refiero con el manejo eficiente? Pues lograr las metas terapéuticas con optimizando los recursos que de por sí son escasos, no solamente en México, sino en muchos países de América Latina. Ahora bien, ¿cuáles serán los retos, ya no para el médico de primer contacto, sino para los sistemas de salud? Ese es el siguiente. Ese es un enfoque de multicausalidad para la enfermedad renal crónica. Si pensamos, y ese es mi interés, compañeros que asisten, es pensar en que si deseamos disminuir la prevalencia de enfermedad renal crónica solamente en la fase de asistencial, en atención primaria, secundaria y terciaria, difícilmente se va a lograr. En la actualidad se conceptualiza que la enfermedad renal crónica es de origen multicausal, es decir, aunque no lo crean, intervienen factores del medio ambiente, como por ejemplo el bajo nivel educativo, estilos de vida no saludables, los servicios de salud y también los factores biológicos implícitos al paciente. ¿Qué quiero concluir con esto? Que si queremos verdaderamente disminuir la prevalencia, se tienen que atacar los diferentes factores en estos 4 determinantes. De otra manera va a ser imposible poder disminuir efectivamente la prevalencia. Esa es nuestra agenda. Vamos a ver aspectos de las guías
aspectos epidemiológicos, etiológicos, barreras, y esto es muy interesante, compañeros, barreras en el diagnóstico en primer nivel de atención. Hay estudios que han evaluado a esto y las barreras en el tratamiento, así como las propuestas para mejorar el diagnóstico y tratamiento en primer nivel de atención. Y un punto importante que comentamos con el doctor Anuar era en cuanto al uso de la herbolaria en enfermedad renal crónica. Vamos a tocar ese punto más adelante. Internacionales y nacionales que tratan de regir, que todos conozcamos una guía para poder diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad renal crónica. En el mundo, las principales son las guías KDOQI del 2002, las guías KDIGO del 2 y de las últimas del 2024. Pero ¿qué noticia les tengo con respecto a las guías? Increíble, 70% de los médicos no aplicamos las guías independientemente de la especialidad en todo el mundo, ¿sí? Triste, 70% al final del día no las aplicamos. Y hay motivos que comentaremos más adelante. Ahora, ha habido intentos a nivel de diferentes países de enfoques para primer contacto, además de las guías internacionales, ¿sí? Hay ejemplos en Australia, en España, en Estados Unidos y en México en el 2019, donde se emitieron estas guías con la finalidad de hacerlas amigables con el médico de primer contacto. Y los retos inician desde que algunos compañeros de médicos de primer contacto o personal de salud en primer nivel de atención, pues ni siquiera conoce cómo se define la enfermedad renal crónica. Recordando, son alteraciones estructurales o funcionales renales que persisten más de 3 meses. Hay dos grandes criterios. El primer gran criterio es todo paciente que tiene un índice filtrado menor de 60 mililitros por minuto, o bien un paciente que tenga un índice de filtrado glomerular normal, pero tenga un marcador de daño renal crónico como albuminuria, alteraciones en el sedimento o anormalidades estructurales por imágenes. Ojo, el primer recordatorio o recomendación, puede haber casos de daño renal crónico con una creatinina normal y con un índice de filtrado glomerular normal. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el fundamento en estos casos? Los marcadores de daño renal que acabo de mencionar. Una vez que hablamos ya de la definición, tenemos que, una vez que se hace el diagnóstico, estadificar la enfermedad renal crónica. ¿Para qué se estadifica? Pues para poder evaluar los riesgos que tiene el paciente de enfermedad cardiovascular, de enfermedades cerebrovasculares, de progresión de la enfermedad renal crónica y también de muerte. Es decir, esta estadificación le permite al médico de primer contacto y al médico, al nefrólogo, poder ir determinando los riesgos que tiene el paciente y por ende actuar en consecuencia. ¿Qué se necesita para estadificar? El índice de filtrado glomerular estimado y la excreción de albúmina a través de cociente, albúmina creatinina o albúmina en orina de 24 horas. Sobre la epidemiología, ya lo comentó el doctor Anuar, pues es una enfermedad catastrófica, que no hay país que se salve de esta patología tan importante, ¿no? A nivel mundial, en el 2022, se ha estimado una prevalencia para hombres de 8.6 y para mujeres de 9.6. En México, en el 2017, fue del 12.2%. Y lo que comentábamos hace rato, lo que vemos de la enfermedad renal crónica son pacientes en estadios avanzados. Son pacientes que están ya en hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Y como recargo en la diapositiva, esto representa una fuerte carga económica para los sistemas de salud, para los familiares, una alta mortalidad y habitualmente están atendidas por nefrólogos. Lo grueso de los pacientes no están en estadio 5, sino en estadios tempranos. Estos, desafortunadamente, tienen poca atención de los sistemas de salud y son pacientes que no están en ninguna terapia sustitutiva renal y son atendidos por médicos de primer contacto. Ahí es donde el motivo de la plática, ¿no? Sensibilizar a los compañeros médicos de la importancia de su papel en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
Las causas de enfermedad renal crónica son muchísimas y aquí menciono algunas, describo algunas, como la diabetes, la hipertensión, glomerulopatías primarias, enfermedades tubulointersticiales, entre otras. La sintomatología en enfermedad renal crónica, la gran mayoría de los pacientes están asintomáticos. Los que llegan a tener síntomas van desde, se supone que es por abajo de 60 mililitros por minuto, pero hay pacientes con mayor daño y difícilmente presenta manifestaciones. De ahí el nombre de las nefropatías. En realidad todas se comportan con un fondo silencioso, como describe el título del webinar, ¿no? Los que llegan a tener síntomas y signos, pues van desde edema, hipertensión, calambres musculares, somnolencia, inclusive crisis convulsivas. No es infrecuente que a pacientes que ingresan a las unidades de urgencias por crisis convulsivas, en algunos de ellos es por enfermedad renal crónica. ¿Quién debe atender, diagnosticar y tratar a los pacientes con enfermedad renal crónicas? En todo el mundo se ha establecido que los estadios tempranos, estadios 1 y 2 y 3, deben ser atendidos por médicos de primer contacto y estadios 4 y 5 por el nefrólogo, ¿sí? La recomendación es de que en la práctica diaria el médico de primer contacto debe de tener las competencias para diagnosticar y clasificar a todos los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Hay suficientes nefrólogos en México para atender todos los pacientes que tengan enfermedad renal? Pues no alcanzan. Fíjense que en países como Alemania y Estados Unidos existen 30 nefrólogos por millón de personas. En México andamos por los 4 o 5 nefrólogos por millón y en Guerrero efectivamente andamos en esas cifras, 5 nefrólogos por millón de personas. Sigue habiendo un déficit de nefrólogos tanto para adultos y niños en el país, aludiendo a lo que decía el doctor Manolo, pues de que hacen falta nefrólogos en el país. Ahora, ¿cuál es el beneficio del diagnóstico oportuno por parte de los médicos de primer contacto? Hay un estudio australiano que dice que esos pacientes que se diagnosticaron en forma oportuna y fueron seguidos durante 20 años, se previenen alrededor de 38,000 muertes y alrededor de 160,000 hospitalizaciones. De ahí la importancia para los sistemas de salud para mejorar las competencias de los médicos de primer contacto para que hagan diagnóstico oportuno y tratamiento eficiente. Ahí está una de las justificaciones para los sistemas de salud de poder capacitar adecuadamente a los médicos de primer contacto. En México, la atención del paciente nefrópata le costaba en el 2017 alrededor de $8,900 en la Secretaría de Salud y alrededor de $9,000 por año en el IMSS. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para enfermedad renal crónica? Les traigo la presentación de los factores en la guía de práctica clínica del 2019, que los clasifica de susceptibilidad y factores iniciadores. Las guías CADIGO del 2024 considera 8 grupos de factores de riesgo, como los vemos aquí, desde factores de riesgo comunes, iatrogénicos, enfermedades geniturinarias, pacientes con historia familiar de enfermedad renal, ocupacional, enfermedades multisistémicas, condiciones gestacionales y que viven en áreas geográficas de alto riesgo. Aquí quiero hacer énfasis en 2 factores que recientemente fueron incluidos, prematuros y de bajo peso al nacer, que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí quiero mencionar como conocimiento relativamente nuevo, compañeros, es que la gingivitis y la periodontitis, fíjense que se está considerando como un factor de riesgo, no solamente para enfermedad renal crónica, sino también para enfermedades hepáticas o enfermedades cardiovasculares, pero especialmente en el riñón, que es lo que ocurre cuando hay un proceso inflamatorio en la gingivitis o en la periodontitis. Fíjense que cambia la expresión de una molécula denominada factor parecido a CUF de transcripción. Cuando existe un proceso inflamatorio, disminuye la expresión del KLF4 y aumenta la expresión de la EDNA metiltransferasa, que se une al promotor de la nefrina
y modifica su expresión. En otras palabras, hay un proceso inflamatorio, hay disminución de la expresión de nefrina y un proceso, disminución de la expresión y proteinuria o albuminuria. Esa es la explicación del por qué en gingivitis y periodontitis se considera actualmente un factor de riesgo. La deshidratación es otra situación que se está tomando mucha fuerza como factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Y el personal de salud obviamente está expuesto a este factor de riesgo y la significancia es que en la población general la deshidratación aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. ¿El por qué? Los incrementos de la hormona antidiurética en casos de deshidratación estimula receptores tipo 1, produciendo vasoconstricción de la arteriola eferente, aumento de la presión intraglomerular, proteinuria y posteriormente daño túbulo-intersticial por la proteinuria. Esto es lo que se ha estudiado con respecto a la asociación entre deshidratación y enfermedad renal crónica. Y por último, la asociación de bajo peso al nacer y prematurez. En la actualidad se sabe que ambas situaciones aumentan el riesgo de enfermedad renal crónica, no solamente de enfermedad renal crónica, sino de otras enfermedades no transmisibles asociadas a la disminución de la dotación de nefronas. Vean aquí que en la semana 25, por ejemplo, se tienen formado alrededor del 40% de nefronas. A la semana 35, prácticamente el 90% de todas las nefronas. Por eso, niños prematuros disminuye la dotación de nefronas y aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica en edad adulta. ¿Qué estudios sugieren las guías CADIGO para los pacientes con enfermedad renal crónica? Las clasifica en 4 niveles. Estudios de laboratorio y imágenes, y dentro de las imágenes está el ultrasonido renal, que es más se utiliza, pero hay otras opciones que vale la pena que conozca el médico de primer contacto. El más útil en cuanto a los estudios de imágenes es ultrasonido, pero se ya ha llegado a utilizar en situaciones especiales, tomografía, resonancia o gammagrama renal. El tercer nivel de estudios sería la biopsia renal percutánea, que tiene sus indicaciones, y por último, los estudios genéticos. Este es un panorama de los estudios con que cuenta un médico de primer contacto y un nefrólogo para estudiar, diagnosticar de la mejor manera un paciente con enfermedad renal crónica. De acuerdo a las guías CADIGO del 24, considera los estudios indispensables para diagnosticar y clasificar enfermedad crónica, 3, que es la creatinina sérica o cistatina y el cálculo del índice de filtrado glomerular estimado o medido. No solamente ya es suficiente la creatinina, sino hacer el cálculo del índice del filtrado, la estimación del índice de filtrado glomerular y en determinados casos medirlo. El cociente albúmina-creatinina es una cuando se da en muestras aisladas o la albúmina en orina de 24 horas y la presión arterial. Y como necesarios, una biometría, una química, electrolitos, examen general de orina, ultrasonido y lípidos. Ahora, les traje esta diapositiva por la pregunta de cuándo solicitar una cistatina C. La cistatina C, muy parecido a la creatinina, es un marcador plasmático que nos ayuda a poder hacer el cálculo y la estimación del índice vital glomerular. Hay por lo menos 5 condiciones en que vale la pena que se pida una cistatina C. Ya con la cistatina C puedo hacer una estimación utilizando la fórmula que emplea la cistatina. Y inclusive hay fórmulas que pueden utilizar la creatinina y la cistatina C para hacer una estimación más real en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuándo vale la pena solicitar cistatina C? Cuando hay cambios en la masa muscular de los pacientes, pacientes desnutridos, por ejemplo, pacientes obesos, con tabaquismo, cambios en la dieta como dieta vegetariana, enfermedades diferentes que concurren y ciertos fármacos. Estas son las 5 situaciones clínicas en que vale la pena solicitar la cistatina C. Aquí tenemos las fórmulas que históricamente se han utilizado para la estimación del índice filtrado glomerular. Las que más se utilizan actualmente es la MDRD y la CKD-EPI. Ahora bien, vamos a entrar ya a lo que les comentaba. ¿Cuáles son las barreras
para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en forma oportuna. Les traigo a colación dos trabajos, uno es de México y otro australiano. Fíjense, este es un estudio que se realizó en el 2020, es un estudio cualitativo realizado en México por el Instituto de Salud Pública de México y se dividió este estudio en dos fases: recolectar información sobre el tema y realizar entrevistas semiestructuradas a 15 personas relacionadas con la atención de pacientes con enfermedad renal crónica. Ellos hicieron este estudio, básicamente fue cualitativo, y encontraron las barreras. En México, compañeros, las barreras en los estudios cualitativos, ¿qué es lo que se encontró? Las barreras representativas fueron fragmentación de los sistemas, del sistema de salud, sobrecarga en los servicios de primer, segundo nivel, recursos humanos insuficientes, falta de actualización de guías de práctica clínica y escasa capacitación de personal. Eso es información generada en México de las barreras que obstaculizan el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles fueron los facilitadores? Campañas de detección por la sociedad civil y unidades médicas especializadas. En México, compañeros, no existe una estrategia bien planeada para el diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica, lamentablemente. En un estudio que publicó la Sociedad Internacional de Nefrología, de alrededor de 100 países, solamente el 20, el 30% son los países que tienen un programa de detección oportuna. En América Latina, Colombia, Chile son de los países que tienen perfectamente establecida una estrategia. Este otro estudio, compañeros, es australiano. Muy parecido, establecer las barreras y los facilitadores para el diagnóstico temprano y manejo de la enfermedad renal crónica en atención primaria. ¿Cuáles fueron? Aquí fue una revisión sistemática, cualitativa, y se realizó en 3 países: Estados Unidos, Reino Unido y Australia. ¿Cuáles fueron las barreras aquí? Fueron la falta de tiempo en la atención de los pacientes y algo interesante que encontré como información: temor de los médicos para informar al paciente que tiene enfermedad renal crónica. Y la tercera, la insatisfacción con las guías de práctica clínica. Y los facilitadores fueron las tecnologías de apoyo y la buena relación con los diferentes servicios que colaboran con los médicos de primer contacto, como los nefrólogos. Y ahora vamos a ver un estudio que exploró las barreras en el manejo de pacientes con enfermedad renal crónica. Este es Estados Unidos, muy interesante, compañeros. Fíjense que este fue en su estudio del 2014, se realizó en Estados Unidos, fueron 446 centros médicos de atención primaria y atendían alrededor de 9,000 pacientes diabéticos. Este estudio, ¿en qué consistió? Evaluaron desde una historia clínica, revisar los expedientes, ver las determinaciones, la solicitud de estudios de laboratorio que le hicieron a esos pacientes. Ojo, fue en Estados Unidos en el 2014. ¿Qué fue lo que se encontró después que se hizo la revisión de los expedientes, ver qué solicitaron, cómo lo solicitaron, si evaluaron información? Encontraron los siguientes datos. Vean, ¿a cuántos pacientes se les había solicitado los estudios necesarios? Al 50% nada más. ¿A cuántos se les solicitaron los estudios, pero no revisaron los estudios y por lo tanto no se hizo un diagnóstico de enfermedad renal crónica? Al 40%. Y solamente a los pacientes que se les hicieron los estudios, fueron valorados y se les dio el diagnóstico, solamente el 10%. Entonces vean la magnitud de la situación que implica el diagnóstico, por lo menos en esos años en Estados Unidos. ¿Y a cuántos pacientes habían su diagnóstico nefrológico? Solamente el 7%. Es un estudio muy demoledor de lo que habla del papel que tenía no solamente los médicos, sino la atención primaria en Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, una pregunta que me hice: ¿ha cambiado realmente cuando se miden objetivamente a través de indicadores la atención, la calidad de la atención de los nefrópatas? Por lo menos esto fue en Estados Unidos, en consultorios
de atención primaria? La respuesta es no. Este es un interesante estudio, compañeros, que tiene dos etapas, del 2006 al 2008 y del 2012 al 2014. Fueron alrededor de como 100 millones de, 100, más de 100 millones de consultas en todos estos años, y lo que se evaluó fue ver si se lograban las metas establecidas a través de indicadores. Y aquí tenemos por lo menos 5 indicadores. Y quiero que vean en la parte superior están los resultados de 2006 al 2008 y abajo del 2012 al 2014. Y vean la presión arterial prácticamente similar que se tomaba, la meta menos de, o que la meta era arriba de, perdón, aquí es de menos 130/80, prácticamente igual. Hemoglobina glucosilada solamente en el 40%. El empleo de un IECA o ARA2, vean, no, varió prácticamente a lo largo del tiempo, 45 contra 36%. Y el empleo de estatinas prácticamente no se modificó. Creo que aquí queda bien claro lo que ha ocurrido cuando se valora la calidad de la atención a través de indicadores. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que se han hecho en la actualidad ya para mejorar este diagnóstico oportuno y tratamiento eficiente? Pues surge precisamente con el empleo de los inhibidores de los transportadores de glucosa tipo 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos de los mecanismos postulados de nefroprotección de los inhibidores de los transportadores de glucosa y sodio tipo 2, que prácticamente lo que ocasionan es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Este es un recordatorio para los compañeros de primer contacto. La base para el empleo de estos fármacos en nefroprotección se basa prácticamente por el efecto que tienen de hacer vasoconstricción de la arteriola eferente. Por lo tanto, disminuye la presión intraglomerular, disminuyen el consumo de energía, disminuyen el estrés oxidativo, la fibrosis, aumentan la hematopoiesis y limitan la disfunción podocitaria, entre otras causas. Este es un resumen del efecto que tienen estos fármacos. Aquí les traigo las presentaciones, los más conocidos, dapaglifosina, empaglifosina, ertuglifosina, canaglifosina. Entonces, aquí están las dosis que se sugieren para utilizarlos en los pacientes que sean requeridos. Aquí también les traigo la propuesta de la Sociedad Internacional de Nefrología y de las guías CADIGOS sobre qué pasos debe de seguir el médico de primer contacto para lograr el diagnóstico oportuno. Existen 5 pasos que sugieren la Sociedad Internacional de Nefrología que tienen que seguir no solamente los médicos de primer contacto, sino los médicos que atendemos a sus pacientes. El primer paso es identificar los individuos en riesgo, como lo decía el doctor Anmar, pensar que el paciente que yo tenga, saber si tiene uno o más factores para solicitar los estudios pertinentes. El segundo paso es realizar los estudios a los adultos con riesgo. El tercer paso es diagnosticar. El cuarto, estratificar. Y por último, solicitar la valoración nefrológica. Tienen ahí un algoritmo muy simple que ayuda bastante para orientar al médico de primer contacto. Ahí les dejo la referencia donde pueden encontrar precisamente esta guía bien fundamentada por la Sociedad Internacional de Nefrología sobre cómo lograr el diagnóstico oportuno. Y el tratamiento eficiente, los objetivos serían modificar los estilos de vida no saludables, el tratamiento médico a través del empleo de un IECA o ARA2, inhibidores de los transportadores de glucosa y sodio tipo 2, estatinas y terapia antiplaquetaria. Hacer monitoreo de la progresión del daño y enviar al nefrólogo cuando se requiera. Las guías mencionan por lo menos 3 o 4 situaciones en que vale la pena que el médico de primer contacto envíe a un paciente al nefrólogo. Que sea un progresador rápido, que se define como una pérdida mayor a 5 mililitros por minuto por año, que tenga albuminuria, proteinuria o hematuria inesperada, hiperpotasemia o hipertensión resistente, entre otras situaciones. Ahora les voy a hablar sobre la herbolaria
porque es un tema muy, muy recurrente para los nefrólogos y para el médico de primer contacto, cuando un paciente nos dice que si puede tomar alguna hierba, que para ellos pues ha sido efectiva en otras personas, en otros pacientes. Bueno, para su conocimiento, la National Kidney Foundation emitió hace algunos años esta lista de las hierbas que se consideran tóxicas para pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí vemos algunas que se utilizan en nuestro estado y en México, como la alfalfa, el aloe vera, el diente de león, jengibre, ginseng, cola de caballo, ortiga, noni, por mencionar algunas. ¿Cuál es la recomendación a nivel mundial sobre el empleo del herbolario en enfermedad renal crónica? La recomendación es no sugerir empleo de hierbas en pacientes con enfermedad renal crónica. Yo creo que con esta evidencia ya podemos pues, orientar de la mejor manera a los pacientes que nos preguntan el empleo de una hierba como terapia alternativa de su enfermedad renal. Y por último, pues mencionarles las reglas de oro para mantener la salud renal con motivo del Día Mundial del Riñón. No olvidar que tenemos que, para hacer una prevención adecuada, mantenernos activos y en peso saludable, mantener niveles de glucosa en caso de diabéticos dentro de los parámetros, mantener una dieta saludable, no fumar, consumir al menos 2 litros de agua simple diariamente, reducir el consumo de sodio, monitorear la presión arterial, realizar mínimo 30 minutos de actividad física diaria. No hay ninguna duda que el médico de primer contacto representa la primera manejo y prevención de la enfermedad renal crónica. Es importante sensibilizar a los médicos de primer contacto y que posteriormente van a desarrollar actividades no solamente en diagnóstico y estadificación, manejo médico, prevención y promoción de la salud y cuidados paliativos. Muy bien, pues con mucho gusto he compartido esta búsqueda de información que es muy importante y necesaria y traerles también un poco de la experiencia de lo que hemos tenido a lo largo ya de aproximadamente 30 años ejerciendo pues la noble profesión de nefrología en un estado que, como decía mi compañero y amigo Anuar, tan necesitado de estrategias preventivas, ¿no? No solamente ya sustitutivas, sino preventivas. La oportunidad que yo tengo en la actualidad de estar con médicos en formación a nivel de pregrado me da una gran oportunidad de ya empezar a trabajar precisamente con alumnos de pregrado y que yo creo que es el mejor momento para ir sensibilizándolos sobre el papel que van a jugar a futuro. Y es muy satisfactorio, ha sido para mí convivir, esa gran oportunidad, convivir con médicos en formación en pregrado y de sensibilizarlos de la mejor manera para que desarrollen de la mejor manera su papel. Y como comentario final, realmente es un momento de reflexión, porque a pesar de todas las estrategias, compañeros, de innovaciones en las guías de práctica clínica, yo me quedo con el sentimiento de a pesar de todo eso, realmente no se ha avanzado demasiado lo que hubiésemos querido y hay áreas de oportunidad que cada quien en su trinchera como nefrólogo debemos de hacer, más allá de la actividad asistencial en la etapa formativa de médicos de primer contacto o inclusive en posgrado también, ¿no? Entonces, pues yo creo que me siento muy contento por las funciones que estoy haciendo y a eso vine a compartirles un poco de lo que hacemos. Y le comentaba al doctor Anuar, yo tengo un trabajo sobre herbolaria, terapia, medicinas alternativas en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay mucho más allá de lo que vemos o lo que dicen las guías con respecto a la enfermedad renal crónica. Y ya veríamos más adelante si les presento ese trabajo sobre las medicinas alternativas que hicimos aquí en el estado de Guerrero. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta presentación y, por qué no, más adelante traerles trabajo de investigaciones que estamos haciendo en nuestra universidad.
Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por toda esta excelente presentación. Sin duda alguna, va a haber muchísimas preguntas por parte de todos los que están conectados. Sin duda alguna, creo yo que el médico de atención primaria debe de tener muy bien claro cómo diagnosticar en forma oportuna esta enfermedad, pero sobre todo, qué aconsejar al paciente. Yo creo que lamentablemente en nuestro medio tristemente, al no haber tanta información acerca de la enfermedad renal crónica o al no haber tantos especialistas en la enfermedad renal crónica, muchas veces yo creo que a ti te ha pasado que lamentablemente se empiezan a hacer recomendaciones nutricionales a los pacientes y ya cuando llegan con nosotros llegan a un estado de desnutrición muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues escuchemos a ver qué hay, qué preguntas hay y pues bueno, adelante. Ok, pues aquí veo las preguntas. Álvarez, a ver, una pregunta que nos dice, ¿considera que aún sigue siendo útil la depuración de creatinina en orina de 24 horas para calcular la función renal? Yo creo que es una pregunta que muchos médicos familiares han de estarse haciendo en este momento. ¿Qué opinas? Sí, mira, de hecho, en la actualidad, los cálculos del estimado, ya sea con creatinina, con cistatina o con creatinina, citatina, que hay fórmulas para eso, realmente son más seguras que hacer la depuración de creatinina endógena. La depuración de creatinina endógena, es decir, colectar la orina de 24 horas para medir la creatinina y medir la depuración de creatinina endógena, cada vez se restringe más por los errores que tiene, desde el hecho de que se colecte en forma adecuada la orina. Entonces, ya va quedando en desuso y solamente, como lo dice la literatura, yo recomendaría la depuración de creatinina endógena, sobre todo en pacientes con reducción de la masa muscular, pacientes desnutridos, con HIV, diabéticos desnutridos, dieta vegetariana, principalmente serían las indicaciones que dice la literatura, que hay solicitar pues la famosa depuración de creatinina endógena, ¿no? Entonces, eso sería mi comentario. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente sabemos que hay muchísimos factores de error, me explico, que en este estudio, así que yo creo que no debería de utilizarse y de hecho tal vez hasta costo-beneficio tampoco ya sería necesario. Es mucho más económico realizar precisamente una creatinina sérica y calcularlo con alguna de las ecuaciones y como tú bien lo mencionas, en aquellos pacientes que tienen mermada su masa muscular, pues hacer uso de la cistatina, ¿no? Hay otra pregunta que dice, esto es muy interesante, de los suplementos naturales que existen a la venta libre, ¿cuál nunca recomendarías? Miren, de hecho, como una promesa para la siguiente plática, tuve un caso de un paciente precisamente que por indicaciones familiares, una hermana del paciente, que ya era un paciente con daño renal severo, estadio 4, le indicaron un suplemento alimenticio de venta libre. Y precisamente este suplemento tiene cromo. Y el cromo, en este caso, es nefrotóxico en determinadas cantidades. Y sí, efectivamente, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí, en forma general, yo no recomendaría suplementos, ¿verdad?, de alimenticios para poder, ya sea mejorar el estado nutricional. Ya ves que aquí en nuestro estado no es infrecuente ver que el paciente tome, a veces por iniciativa propia, o por recomendación algún suplemento nutricio que puede ser nocivo, ¿no? Al igual que la herbolaria, desde mi punto de vista, no hay justificación para que recomendemos un suplemento alimenticio, ¿no? Como tal, ¿no? Creo yo que eso es muy importante lo que mencionas, porque lamentablemente en la actualidad el hecho de que tenemos un débil sistema de vigilancia en nuestro país, la verdad, que es el que se permita vender o el que se permita
pues sí, la venta de tantos productos sin en verdad un sello de vigilancia por parte de la COFEPRIS. Y no es que la COFEPRIS lo permita, sino el hecho de que muchos de estas ventas son bajo del agua, ¿no? Son ventas que no están supervisadas, son ventas que se hacen en páginas de internet y pues sin duda alguna, no todo lo que se dice natural es benéfico, ¿no? Yo creo que tú has de haber visto mucho el caso sonado del ajo rey, que estuvo muy ¿Mm? de moda y cantidad de problemas que encontramos con ese tipo de suplementos. Y yo creo que sí, efectivamente la recomendación es mejor no utilizar ningún tipo de suplemento debido a que no sabemos en primer punto si en verdad lo que dice tener es lo que en realidad tiene. Y no sabemos si al final de cuentas estuviera contaminado con alguna otra sustancia que pudiese generar algún problema. Es Otra correcto. pregunta, Eduardo, dicen acá, pues hablando de lo que mencionaste muy acertadamente de la dapaglifosina, sabemos de antemano que para el paciente diabético, pues ese va de cajón ya de hecho ya Sí. sería no ético no recetarle la dapaglifosina a los diabéticos con progresión de enfermedad renal, pero ¿qué opinas de los no diabéticos? ¿Se los Mira, mandas también? sí, mira, de hecho, los inhibidores de los transportadores de glucosa y sodio tipo 2 de las indicaciones que ya ha definido la FDA, precisamente pacientes diabéticos con albuminuria y pacientes no diabéticos con albuminuria también. Entonces, yo creo que en cuanto a ellos sí está bien, bien indicada el empleo, ¿no? Inclusive la pregunta también que se antojaría hacerla anual, por ejemplo, en pacientes diabéticos sin albuminuria, ahí va. Diabéticos con albuminuria está indicado. No diabéticos con albuminuria, indicada. Diabéticos sin albuminuria, ¿qué dice la literatura? Bueno, hay por ahí un artículo que habla precisamente, de hecho, que sí se sugiere darlos, aunque no tengan necesariamente la albuminuria, ¿no? Entonces, este, ese sería el comentario, ¿no? Yo creo que hay situaciones en que está muy claro, Anuar, como ya lo comentábamos, diabéticos con albuminuria, no diabéticos con albuminuria, no hay duda, hay que darlos, ¿no? Y la duda quizás estaría en esos pacientes no tienen albuminuria, pero si hay evidencia científica que vale la pena darlos, ¿no? Inclusive en los pacientes, por ejemplo, que progresa el daño a estadio 5, si ya vienen tomándolos, ¿cuál es la indicación? Dejárselos, ¿sí? Entonces, Sí, de hecho, eso estoy completamente de acuerdo, porque muchos empiezan a pensar que por el hecho de que ya la diabetes está en autocontrol o que únicamente la dapaglifosina es solamente exclusivamente para el diabético con descontrol de la glucosa, pero en realidad ya se ha encontrado y hay muchísima evidencia que habla pues del efecto benéfico, ¿no? Hay otra pregunta aquí interesante, fíjate que nos dicen que si hay alguna consideración para los adultos mayores. Lo comentan por el caso de que es frecuente que las personas de este grupo de edad a veces son mal diagnosticados con enfermedad renal. Y pues sí, yo creo que tiene toda la razón. ¿Qué opinas tú? sí, mira, yo creo que no solamente por lo que diga la literatura, yo lo he vivido ahora sí que con el empleo de los pacientes que le iniciamos, la recomendación cuando iniciamos, en particular puede ser dapaglifosina o cualquier otro de ese grupo de fármacos, es no olvidar tres conceptos, amigo. El primero, que los pacientes se pueden deshidratar. Segundo, pueden perder peso. De hecho, yo he tenido casos de que pacientes regresan al mes preocupadísimos porque bajaron 2, 3, 4 kilos. La literatura dice que pueden bajar entre 1 o 3 kilos. Yo he tenido casos que realmente es preocupante porque dice, bueno, sigo perdiendo peso. Entonces es asociado con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo esa pérdida y se asocia a la disminución de la grasa precisamente por la pérdida de glucosa que va teniendo, la glucosuria que va teniendo el paciente, ¿no? Entonces, que tener cuidado tanto en adultos y más en personas de edad avanzada. Uno, la pérdida de peso. Dos, el efecto de deshidratación. Y tres, el efecto, si está utilizando, por ejemplo, insulina, no olvidar que hay que hacer los ajustes porque probablemente no sea necesaria tanta insulina o no vaya a ser un cuadro de hipoglucemia. Entonces, sí, aún en personas que no sean de edad avanzada hay que tener, sobre todo, de comentar a los pacientes de los efectos secundarios. No lo olviden, es
bien importante comentarles de los efectos secundarios, porque si no después regresan pues muy inquietos y preocupados por el medicamento nuevo y bueno que le comentamos que íbamos a iniciar, ¿no? Sí, sin duda alguna, los adultos mayores, sobre todo los pacientes arriba de 65 o 70 años, pues efectivamente ya hacer los cálculos con las ecuaciones actuales en la tasa de filtrado glomerular, de hecho no es en estos pacientes en este grupo de edad, debido a que obviamente ya están fuera de la curva en la que fueron diseñados estas ecuaciones. Aquí, a excepción de que Álvarez considere otra situación, yo creo que en el adulto mayor hay ecuaciones muy precisas para adultos mayores o, en su caso, utilizar otro determinante como la cistatina, debido a que sabemos que la creatinina es un producto del metabolismo muscular y que habitualmente los pacientes seniles ya están muy pues así con depletación de esta masa muscular y puede verse alterada esta situación, ¿no? Entonces, hay una pregunta aquí, Álvarez, que nos dice que si la cistatina C, entonces es mejor que la recolección de orina de 24 horas o mejor que la misma creatinina sérica. ¿Qué es recomendado? Pues yo digo que sí, pero el problema es que es más cara, ¿no? Así De es. hecho, de hecho, aquí en Acapulco ni siquiera la hacen, ¿eh? Todos los laboratorios te la mandan a hacer afuera. Sí, ya hay algunos que ya lo empiezan a hacer, pero ese es el gran reto que tiene el empleo de la cistatina, ¿no? De que son menos, sí se puede variar por situaciones no asociadas a la disminución del índice vital glomerular. Por ejemplo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, los procesos inflamatorios, el empleo de esteroides modifican también la cistatina C y que no necesariamente es por disminución del índice de filtrado, es decir, aunque sea muy buen marcador, mejor que la creatinina, también tiene sus modificadores como tal, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda que la cistatina C, yo considero que en unos años más, pues va a estar disponible como otros analitos que en su momento, pues fue difícil, ¿sí? Entonces, no hay duda que es un marcador que tiene menos, modifican y da una información, pues obviamente se necesita utilizar en las fórmulas sola o acompañada con la creatinina, la estimación, para que tengamos una información pues más real. Sí, sin duda alguna, precisamente eso es lo que en el colegio estamos intentando hacer, que en la página de internet tengamos la disponibilidad de las calculadoras para empezar a sacar las tasas de filtrado glomerular y que los pacientes mismos empiecen a tener curiosidad en ese sentido de poder determinar y calcular ellos mismos. Y es esta misma página de internet la que te hace las recomendaciones. Yo creo que a final del día el uso de inteligencia artificial en la actualidad es ya pues muy amplia y muy buena, y eso en cierta forma va a ayudar a que mínimo los pacientes, no con el afán de espantarlos, pero sí con el afán de que que se interesen más en su salud y busquen ayuda en forma oportuna. Fíjate que hay una pregunta aquí interesante con respecto a los probióticos. Ya ves que hay un boom con respecto a todo lo que son los probióticos en la enfermedad renal crónica y una cantidad de suplementos. Y la verdad, honestamente, no creo que haya una receta de algún nefrólogo que no los haya incluido en sus indicaciones, ¿eh? ¿Cómo te va con eso? Bueno, efectivamente, fíjense que dentro de las sugerencias de las guías CADIG o de otras guías, realmente no hemos encontrado evidencia o que se incluya dentro de las sugerencias terapéuticas o algún probiótico. Sin embargo, sí existe reporte en la literatura, aunque todavía no como para incluirse como los fármacos de tratamiento. Si hay evidencia de que se genera pues un estado inflamatorio dentro de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Que generan una inflamación sistémica y se ha demostrado también el cambio de la flora bacteriana que ocurre en esos pacientes. Entonces pareciera que la secuencia es cambio en la flora bacteriana, eso genera un estado inflamatorio y pues mayor deterioro de la función renal. Entonces siento que todavía obviamente no hay evidencia sólida, muy sólida en estos momentos como para que se incluya dentro de los fármacos como las estatinas, los ARA, los IECA, pero yo no dudo que más adelante se fortalezca este, este hecho del empleo de probióticos, ¿no? Entonces Yo yo creo que va por... en la práctica yo creo que puede abonar y no restar nada dentro de las maniobras terapéuticas que podemos hacer.
Además, yo creo que va muy ligado de la mano con lo que mencionaste. Hay que recordar que la inflamación de bajo grado, lo que Así es. mencionaste, la periodontitis, la inflamación de bajo grado por un intestino permeable, me explico, el uso tan ya desmedido del omeprazol, que a final del día también interfiere en la absorción de muchos micronutrientes, y sin duda alguna la mucosa de hematointestinal, y que eso te genera también esa inflamación. Yo creo que por Sí, el hecho de que precisamente, sin duda alguna, mientras tengamos una adecuada salud intestinal y una adecuada salud bucal, sin duda alguna vamos a estar también sumando a evitar que las enfermedades sigan progresando. Fíjate que haya otra pregunta interesante con respecto a eh, Ah, comenta alguien de Argentina, muchas gracias por estar conectados. Dice que en Argentina también está pasando mucho esta situación de los suplementos. El hecho de que existan los suplementos que se vendan y se tenga a disposición de una forma tan indiscriminada y tan libre, está provocando problemas. Gracias por el comentario desde Argentina, muchas gracias. Y hay otra pregunta interesante. Fíjate que si tú crees que cualquier nutriólogo pudiese dar dietas a un paciente con enfermedad renal, ¿cómo te ha ido ajá. con eso? Bueno, yo lo que he hecho es estar en contacto con los nutriólogos, ¿no? Ya hay en la actualidad inclusive nutriólogos renales aquí en nuestro puerto y seguramente en muchas partes ya de nuestro país, pero debe de venir de la prescripción del médico, ¿sí? Entonces, yo soy plenamente convencido de que debe haber una buena comunicación con el nutriólogo y no solamente enviarlo para que él prescriba la dieta, sino tiene que venir del nefrólogo en calculado cuánto de proteína requiera, etcétera, ¿no? De líquidos, fósforo, sodio, potasio, en base a los resultados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo he hecho y promuevo la buena comunicación con el, con el nutriólogo, ¿sí? Aunque hay veces, a veces a nivel institucional, que se envía al paciente y pues el nutriólogo, como él entienda, pues da la prescripción, pero sin un soporte de parte del nefrólogo, ¿no? Hay que recordar que existe la subespecialidad en nutrición de precisamente nutriólogo en enfermedad renal crónica. Y Así esto es. sí es muy importante porque precisamente pasa de que si el nutriólogo no está trabajando en forma muy estrecha con el nefrólogo, sí podemos llegar a desnutrir demasiado al paciente. Ya Así ves es. que definitivamente el nutriólogo le llega al paciente con enfermedad renal crónica y suspende proteína Sí. animal, suspende alimentos ricos en potasio, aunque el paciente todavía tenga una tasa de filtrado glomerular adecuada como para poder mantenerse estable. ¿Y qué pasa? Que el paciente termina súper desnutrido. Así que, sin duda alguna, es importantísimo, como tú lo mencionaste, que los nutriólogos traten de acercarse más a los colegios de nefrología, que visiten y que participen Es, en los foros de nefrología para que también nos ayuden muchísimo, ¿no? Porque sin duda alguna sí es necesario que el nutriólogo nos apoye. Eh, Fíjate que hay una pregunta que nos comenta María Nadia. Dice, tengo dos pacientes a los que su nefrólogo y su diabetólogo les indicaron metformina aún encontrándose en hemodiálisis, dice. ¿Hay una bibliografía que avale esta situación? ¿Qué has escuchado tú acerca de eso? sí, pues mira, lo que yo he revisado es que por abajo de 30 mililitros por minuto ya no se le debe dar metformina a los pacientes con daño renal crónico y mucho menos que ya estén en hemodiálisis, ¿no? Entonces, sí, lo que ha pasado, Anual, compañeros, es que a veces me ha tocado ver, por ejemplo, que un paciente tiene dos diuréticos, a veces del mismo grupo. Por ejemplo, tiene el ACIP y tiene furosemide. Y cuando me llega, digo, ¿cómo? ¿Qué sucedió para que llegara a esto, no? Entonces, y lo veía el cardiólogo, lo veía el endocrinólogo, y me llega con esa prescripción porque a veces no nos tomamos el tiempo de hacer un análisis. ¿Qué es lo que está tomando todo usted, señor? Y el paciente va agregando, 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 agregando. Y a veces puede suceder que el paciente, no dudo, que se cuele algún medicamento que no está indicado y que lo siga tomando, ¿no? Pero de entrada no hay, desde mi punto de vista,
la literatura lo dice, menos de 30 no hay que dar metformina por el riesgo de acidosis láctica. Pues no porque deteriore más el riñón, porque a veces nos quedamos con la idea, le quitamos la metformina para que no produzca mayor daño renal. No. Y de hecho hay reportes de muertes por acidosis láctica por el empleo de metformina, pero no es por que dañe el riñón o que produzca, sea nefrotóxica, sino por el riesgo de acidosis láctica. Exactamente, yo creo que al final del día la respuesta para esta compañera que nos hace esta pregunta es el hecho de que definitivamente yo creo que hay muchísimo arsenal farmacológico para pacientes diabéticos en hemodiálisis y no necesariamente hacer uso de la metformina por los riesgos que ya mencionaste, ¿no? Entonces, creo yo que sí debería tener mucho cuidado a estos pacientes y pues bueno, sobre todo tratar de compensar al paciente con otro tipo de arsenal o con otro tipo de medicamentos. Otros comentarios dicen que también la página de la Sociedad Española de Nefrología tiene las calculadoras para el cálculo de la depuración, efectivamente, pero pues también en México, también al final del día el objetivo es que seamos más, que nos sumemos cada vez más en este trabajo, ¿de acuerdo? Mira, interesante pregunta, dice aquí, ¿a partir de qué estadio de la enfermedad renal le suspenderían las proteínas animales, pues a proteína animal a los pacientes con enfermedad renal? Pues de hecho no se debe de suspender independientemente del estadio, se puede ir reduciendo y por ejemplo inclusive se puede, lo ideal que se dejen pues, a punto, lo normal es 1.2 gramos por kilogramo de peso, es lo normal de nutrición en pacientes con enfermedad renal, inclusive pueden llegar a utilizarse hasta 0.6 gramos por kilogramo de peso en buena asociación con alfa-cetonálogos, por ejemplo, que ya se incluyen, ahora sí, dentro de las guías con enfermedad. Hace algunos años recordarás, Anuar, que no, era mal visto, pero en la actualidad ya se ha incluido, ¿no? Con un aporte de 0.6 más pues, los alfa-cetonálogos, ¿no? Sí, sin duda alguna, este es un tema importantísimo y va a ser tema de pláticas posteriores, porque ya ves que ahorita hay una corriente ahí de la dieta basada en plantas, de que hay muchísimos seguidores acerca de esto y que obviamente pues también tienen su evidencia, ¿no? El hecho de la dieta basada en plantas y el beneficio de la enfermedad. Yo creo que siempre va a ser individualizado. Yo creo que dependiendo de sus características, dependiendo de su estado nutricional y dependiendo de su grado de enfermedad, es al que podamos determinar ciertos suplementos, no suplementos, cierta dieta, no dieta, con esa finalidad de que no se deteriore, porque al final del día hay que ser claros, mientras que el paciente con enfermedad renal crónica llegando a un estadio donde requiera terapia de reemplazo renal, si el paciente está desnutrido, ni la terapia de reemplazo renal lo va a salvar, ¿me explico? Y se nos va a morir de una gripa y de una neumonía por la desnutrición que por la enfermedad renal crónica. Entonces, yo creo que siempre lo más importante para todos los nefrólogos y todos los médicos es mantener el estado nutricional adecuado de nuestro paciente, ¿no? Pues, pues no sé, pues muchísimas gracias a todos, la verdad, muchísimas gracias, Eduardo. Me dio muchísimo gusto compartir este foro contigo, este webinar contigo. Eres una persona a la cual pues admiro y reconozco mucho y pues bueno, gracias por esto, por compartir tu conocimiento a todos los médicos generales. Gracias por enseñar nefrología en la Universidad de Guerrero. Gracias por poner tu grano de arena en estos médicos en formación. Y pues bueno, al final del día el objetivo es que se acerquen todos los médicos generales, todos los médicos de atención de medicina familiar, todos los médicos de atención primaria, acérquense al colegio, en el colegio, en la página de internet, en el canal de YouTube, en las redes sociales, compartimos mucha información, muchos nefrotips. De hecho, el doctor Álvarez va a hacer nefrotips en nuestro canal de YouTube precisamente para poder compartir esa experiencia. Y pues bueno, al final del día el objetivo es que cada vez más médicos estén capacitados y cada vez más médicos tengan las herramientas necesarias para precisamente combatir esta terrible pandemia. Muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Manolo por permitir que exista este canal y esta difusión de la nefrología en nuestro país y en el mundo. Y pues bueno, seguimos con los siguientes. Pongan atención porque va a haber siguientes webinars. Mes con mes tenemos webinars en el colegio y cada vez son temas pues muy interesantes para todos. Gracias, Eduardo. Y pues bueno,
Muy buenas tardes, noches.